El Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. Qué importante. El que oye mi palabra y cree, ahí está el secreto, ahí está todo lo necesario. Amén. Hemos cantado, hemos orado y vamos a estar dispuestos para recibir el consejo en esta noche. Pueden estar sentaditos, gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hablar un poquito acerca de esas generalidades, de lo que son las misiones en nuestro contexto, en nuestro país. Amén. Yo quiero que en esta noche demos un paseo en la historia de lo que ha sido el evangelismo en Colombia. Amén. Entonces vamos a hablar así como de un marco conceptual de lo que son las misiones nacionales. Amén. Y que somos parte de esas misiones en el nombre del Señor. Entonces, a partir del trabajo administrativo, cada cierto periodo de tiempo, se está nombrando a nivel nacional un delegado como director en lo que son las misiones nacionales. Como vamos a hacer un paseo por la historia en lo que ha sido nuestro querido Colombia, entonces vamos a mencionar estos detalles. Directores nacionales en misiones. Primero nos acompañó el hermano Abelardo Galvis desde 1986 hasta 1989, cuando ya se empezó a estructurar el trabajo por comités. Amén. Lo primero que se mencionó fue un pastor y una necesidad y un grupo de personas para atender. Pero cuando la obra se va consolidando, entonces ya se habla de muchos pastores y de algunos departamentos de áreas para trabajar. Y en este caso entonces se empieza a extender el trabajo de misiones nacionales con un director. Luego viene el hermano Arturo Rojas desde el 89 hasta el 92. Ahí apenas había nacido este servidor. 1992. Y el hermano Arturo Rojas desde 1989 hasta ese tiempo dirigió. Después retoma la dirección Abelardo Galvis desde el 92 hasta el 95. Estamos hablando de misiones nacionales. Después Alonso Galindo, José Correa del 95 al 2001. Alonso Galindo del 2001 al 2004. José Correa del 2004 al 2007. Fernando López del 2007 al 2009. Repite otra vez el hermano José Correa, 2009-2010. Vigencia 2010-2016, Edilberto Ortiz. Y el hermano Héctor Campuzano, 2016-2019. Y en este momento está desde el 2019 hasta la fecha nuestro hermano Vicente Arango. Amén. Es bueno saber de que hacer misiones no es algo que por ahí se le ocurrió a alguien y ya. Hacer misiones tiene un propósito desde la visión nacional, hablando de nuestro país. Pero cuando usted y yo hablamos de misiones, estamos hablando directamente del plan personal de Dios para salvar al ser humano. Amén. Eso es evangelismo. Estos días en una de las enseñanzas alguien contestó en los perfiles de redes sociales y decía: es que todos podemos ser creyentes, pero no todos podemos ser evangelistas. Pero nosotros de algún modo sí debemos ubicarnos a lo que la Biblia dice. Nos hizo linaje escogido, real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque es que evangelizar no es solamente coger un megáfono e irse para la calle, como estaba yo el antepasado, que cogí el parlante, le puse un audio a buen volumen, marqué 500 tratados y me fui para la calle. Amén. Eso es una forma de hacer evangelismo. Pero todo creyente que sabe a qué lo llamó Dios, tenemos esa responsabilidad, no con hombres, sino con Dios, de ser testigos fieles y de anunciar con nuestra vida y buen testimonio el propósito de la fe que nos ha sido dada. Alguien que lo crea, que grite conmigo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces,
Este marco histórico y de conceptos nos permiten identificar los acontecimientos más importantes en el desarrollo de las misiones en nuestro amado Colombia. Amén. Al principio, persecuciones como nunca. Aquí la hermana Marisela, la hermana Yelina, la hermana Elcira son testigos de cómo un pastor de esta iglesia, cuando yo todavía no estaba por aquí, pero me han contado, lo amenazaban de muerte solo por el hecho de pararse a predicar aquí en el pueblo. Y la orden era que tenía que irse. ¿Y qué hizo la iglesia? Hermanas, cuéntenme, ¿qué hicieron? Cuando había esa amenaza que el pastor tenía que irse. ¿Y qué hicieron algunos hermanos de la congregación? Están tímidos, están calladitos y no quieren hablar. A ver, cuéntenos. Amén, dice la hermana Alcina, nos reunimos a orar y a defender al pastor. ¿Cierto? Y por ahí yo supe que unas hermanas se tomaron el atrevimiento de salir adelante a hablar con aquellos que estaban generando persecución contra la obra para que se respetara la causa de por qué ese hombre estaba aquí predicando el evangelio y no tenía causa para que lo echaran. Pero era un momento difícil donde querían que no estuviera aquí. En Campo Hermoso, yo no sé si ustedes recuerdan exactamente el pastor al que le pegaron unos tiros por la espalda. ¿Recuerdan el nombre de ese hermano? Que fue uno de los primeros misioneros aquí en esta zona del Lengupá. Y solo por hablar de Jesucristo, lo estaban cazando como el que caza una pava. Porque el ser humano siempre ha tenido la tendencia a oponerse a lo que no conoce y de oponerse a lo que Dios dispone como medio para salvación. Y eso no es nuevo. Jesús es el Salvador del mundo, es el Mesías prometido. Vino manifestado como el Hijo del Hombre. Y también de la misma forma lo persiguieron hasta quitarle la vida. La gran diferencia con el Señor es que Él vino no para que alguien le quitara la vida, sino para Él mismo ponerla y volverla a tomar. Amén. Ya que vino en rescate por todos a dar el mensaje, a ofrecer salvación y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Pero es importante, yo por ahí tengo un libro que habla del desarrollo de algunas misiones extranjeras, de cómo a muchos misioneros les ha tocado someterse a cosas tremendas y lo han hecho por amor a la obra. En lugares en donde en algún momento les era prohibido hablar de la Biblia con alguien en la calle, o repartir un tratado, a entregar literatura cristiana. Al principio de la expansión de la iglesia en Colombia, cuando los hermanos salían en grupo a repartir tratados, los tildaban de que era un grupo político que estaba haciendo alboroto en un movimiento comunista. Y cuando empezaban las persecuciones sobre ese tipo de cosas, también perseguían a la iglesia. Pero la iglesia no estaba repartiendo literatura comunista, estaba repartiendo literatura con el mensaje de la palabra de Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Cómo inició la obra misionera en Colombia? Con gente fervorosa que aún estaban dispuestos a entregar su propia vida. Hoy en día evangelizar no es tan difícil. La gente lo escucha a uno y lo invitan hasta que uno tome algo con ellos y comparten y preguntan y realmente hay mucho que hacer. Pero antes salir a evangelizar era estar dispuesto a ofrecer la propia vida porque era amenaza de muerte. Así era al principio. Pero nosotros hoy no tenemos esa misma persecución, ¿o sí? No. Hoy ante las personas, venga, cuénteme usted qué opina, usted que es cristiano, me puede aconsejar. Y antes no hay que buscarlos, a veces lo buscan a uno. Digamos gloria a Dios. El asunto es que el creyente se deje encontrar dispuesto para hablar del Señor también cuando se requiere. ¿Cómo nació el Departamento de Misiones en Colombia? Bueno, pues eso nace en base a lo que la misma Biblia dice.
El Señor dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. El Señor dice que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor dice también en Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero en nuestro Colombia se organiza a través del tiempo, en donde según la necesidad se van estableciendo proyectos para que haya un mayor avance. Amén. Por eso mencionaba el principio del culto. En el 96 nace la Asociación Nacional de Funsipuc, que era la Fundación de Educación Cristiana para los Centros Penitenciarios. Y cuando así se llamaba, hasta el 2000 algo, yo participé en alguna de esas tareas y tuvimos experiencias muy bonitas en ese servicio. Cuando todavía se llamaba Funsipuc, recuerdo que tuvimos un campamento maravilloso en Armenia. Y allí estábamos mirando hombres que en mucho tiempo habían estado presos y que ahora son pastores para la gloria de Dios. Amén. Y otros son gente bendecida con un hogar precioso, con empresas, con emprendimientos, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y encontrar esos testimonios es algo que conforta y hace sentir lo gratificante de expandir la palabra, de anunciar el evangelio. Digamos gloria a Dios. Y en el 2007 entonces se empieza un proyecto que nace en un ramillete de pastores jóvenes y un grupo de estudiantes creyentes, hermanos, hijos de creyentes, de colegios y de universidades, que estaban dispuestos a armar el grupo, a armar la célula y allí poder incursionar con el anuncio del mensaje de Dios. Por ahí hay un video en YouTube muy bonito de un grupo en Valledupar, donde están dando un concierto en pleno colegio y todos esos jovencitos están llorando y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Y hace poco entregaron un informe de una cantidad de población de esos colegios bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué estamos hablando así? Porque nosotros queremos también involucrarnos en esa visión. Amén. Que si en otros lugares lo están haciendo, bueno, usted y yo, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Qué más podemos hacer? Amén. Digamos gloria a Dios. La canción que les anuncio la canta la hermana Lina García. Si la quiere la buscan en YouTube, donde está el testimonio. Yo tengo una pregunta. ¿Generación Pentecostal son de Generación Pentecostal, ellos son hermanos nuestros. Lo que pasa es que en cuanto al manejo publicitario, ellos funcionan como empresa. Entonces no tienen relación directa con los permisos que otorga directo el consistorio de ancianos. O sea que ellos son un grupo de la iglesia evangelístico en redes, pero independiente. No. Que tienen cositas que mejorar. Naturalmente ya el consistorio les ha hecho sus llamados y gloria a Dios porque se cuida la obra. Amén. Ahora lo que ellos tienen que hacer es acogerse a la visión de lo que el consistorio direcciona para todo el trabajo de la iglesia. Pero Generación Pentecostal, ellos son hermanos nuestros. Amén. Exactamente. Lo que pasa es que hay muchos movimientos pentecostales y no todos los pentecostalismos son del nombre. Y eso también es bueno aclararlo, y es un programa de oración y evangelismo. Entonces están los pentecostales Dios es amor, que ellos son una línea que ellos tienen la idea de la Trinidad como doctrina fundamental. Entonces ahí sí, como la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Amén. Y un dato interesante, hermano, como para que usted no se me alarme, recuerde que Dios ve la iglesia diferente. Los seres humanos somos muy celosos en cuanto a organizaciones y eso a veces no es bueno, porque eso divide y daña. Pero cuando Dios ve a su iglesia, Dios ve una solita. La ve sin razón social. La ve sin contiendas, ni peleas, ni debates extraños por cosas que otros inventan, nada de eso. Dios ve a su iglesia como está en la Biblia. Los amados de su nombre,
los que son propiedad de Él por su nombre, los que nacemos del agua y del Espíritu por su nombre. Amén. Y que tenemos como principio elemental el enfoque de una vida de santificación. Porque el Señor mismo habló diciendo que es necesario seguir la paz con todos y la santidad sin las cuales nadie verá al Señor. Y Pablo, como un hombre de Dios experimentado, tuvo que decir: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, a alcanzar la corona incorruptible de gloria que Dios me dará, y no solo a mí, sino a todos los que lo aman. Así que Dios ve la iglesia como su amada, como su escogida, como su perfecta, y Él ve un solo pueblo. Amén. Porque si usted me habla de razones sociales del nombre en Colombia, se va a sorprender. Bueno, y no solo en Colombia, se ha hecho un estudio actualizado de las organizaciones del nombre, incluyendo la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ya somos 218. Para que se actualice. Sí. Pero que conservan el perfil de la sana doctrina del nombre de Jesucristo. Hablan en lenguas por la autoridad del Espíritu Santo como señal bíblica visible y audible. Se bautizan en el nombre de Jesucristo y se cultivan los principios elementales. La diferencia es administrativa, no doctrinal. Que en algunos casos sí han habido algunos errores. Y es que de pronto aquí alguno fue destituido por alguna causa y entonces se va para otra parte diciendo que es lo mismo, allá no le investigan el caso. Y puede que ese hombre no se haya reconciliado plenamente con Dios, pero allá quieren organizarle ministerio. Hay que tener cuidado en que seamos celosos en el buen sentido de vivir la fe. Amén. Porque el que es inmaduro dice: no, es que no me gustó que ese hermano dijo tal cosa, pero como allí también son hermanos y se parecen. Eso es inmadurez. Nosotros debemos ser estables. La Biblia dice: sea vuestro sí, sí, o vuestro no, no. Pero no juréis ni por el cielo. En las ciudades grandes eso pasa mucho. Poder en Jesucristo. Sangre del Señor. Miren a ver si... Gracias. Pero les entiendo porque también estuve evangelizando en ciudad grande, donde los problemas a veces son más grandes también. Créanme que sí. Yo sé que es eso. Y recuerdo que en una ocasión sucedió algo, y voy aquí a hablar de una situación, pero no voy a mencionar a los santos, ni tampoco el tiempo, ni la congregación. Colombia es muy grande. Y entonces dos hermanitas muy queridas, una era de la junta local y la otra era del comité de protemplo, pero tenían que trabajar juntas. Y resulta que en medio del mucho quehacer de la obra, tuvieron dificultades al momento de trabajar juntas. Y si con la gracia de Dios no abordamos esa situación, ambas se habían ido del lugar. Porque en el mismo municipio habían 30 lugares más de culto. Con el mismo enfoque, la unicidad de Dios. Donde se siente la gloria de Dios. El problema es que si una persona dice: no, es que yo me voy para allá porque allá también es lo mismo. ¿Pero por qué se fue de aquí? No, pues por contencioso. Tranquilo que allá también contiende. Es que vivir el evangelio... Claro, ya una cosa es la administración. Dice: no, es que para mí es más cómodo porque tengo el lugar de culto mucho más cerca y por el trabajo se me facilita y por esto y que aquello. Amén. Lo importante es persistir en el buen sentido del llamado que Dios nos hizo. Amén. Conservarnos sanos en la fe. Y recuerden que la sanidad de la fe no solo es decir yo tengo la sana doctrina. No. La sanidad en la fe es conservarse idóneo para agradar a Dios. Amén. Más allá de un rótulo, una organización, una razón social, un pendón, es cómo estoy viviendo para Cristo. ¿Qué dice Dios de mi vida aquí y ahora? Eso es lo que importa, eso es lo que cuenta. Amén.
Porque yo conozco gente que ha congregado en muchas partes, pero en todos los lugares donde se han congregado han dejado que decir. Porque es gente que no ha aprendido a vivir para Dios. Están buscando congregaciones para ellos. Y eso es un problema. Yo debo buscar de Dios. Y si Dios tiene allí una congregación que corresponde a mi administración y a mi jurisdicción, gloria a Dios, soy parte de ese lugar y amo la obra de Dios en ese lugar porque ahí es donde me ubicó el Señor. Amén. Pero hay muchos que no tienen sentido de pertenencia, entonces tienen la obra, la gracia de Dios aquí a la mitad de la cuadra, pero por X conceptos o caprichos se atraviesan toda la ciudad hasta el otro extremo y no apoyan la obra local en la jurisdicción que Dios les dio. Esto es evangelismo y es bueno mencionar estas cosas. Eso es parte de la ética del cristiano. Si Dios me ubica aquí, yo tengo sentido de pertenencia y por trabajo y por muchas cosas más estoy aquí y amo la obra de Dios, pues participo de la obra de Dios aquí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces es importante tener en cuenta que uno se puede sostener mucho más maduro en cómo ve la iglesia cuando ora. Y en el anuncio del programa de culto estaba esa nota. El éxito de un buen creyente, no solo para vivir la fe, sino para llevar el mensaje, es qué tanto y qué tan bien se comunica con Dios. Porque si no es de mucha oración, si no es de mucho culto, entonces va a tener problemitas. Y los mayores problemitas son, póngale cuidado porque es que sabemos que Dios diseñó las misiones para cuidar la iglesia y para que crezcamos en Dios, pero el diablo también trabaja. Y la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando un león está al acecho, ¿a quiénes busca? A veces busca al débil, al enfermo, al que está perezoso o al que está demasiado obeso y no puede correr y lo aíslan del grupo y se lo come. ¿Sí me está haciendo entender? Así trabaja el diablo también. Un creyente que sí dice que se siente muy bien, que se siente muy cómodo, que está muy tranquilo, que hay creyentes que dicen, no, ojalá me pongan a mí a predicar que yo predico mejor que el pastor. Hay gente así. En muchas partes de Colombia, aquí no, pero gloria a Dios. ¿Cierto? Y entonces cuando ellos quieren llegar al punto de la censura o la crítica, le dicen a los demás que ellos son los mejores. Pero avancemos. ¿Qué pasa después? El enemigo tiene esa forma de trabajar y lo primero que el enemigo hace para hacerle daño a un alma, a una persona, porque cuando hablamos de alma la gente, no, hablemos de personas. Almas son aquellos que Dios escoge para ser salvos y son personas. Amén. Aquí habemos más o menos unas 8 almas hoy. Y más los que se conectan y más los que están con cada uno en casa. Pero entonces, el diablo para dañar las misiones, lo primero que hace en el creyente, sin importar el rango, porque hasta pastores les ha pasado, lo primero que el diablo provoca es cansancio. Y cuando el diablo provoca cansancio, entonces el creyente dice, o el hermano dice, o la hermana dice, ay, yo estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, yo mejor no voy por allá. Y entonces ya no va al culto. Y puede ir, pero ya no va. Y el diablo empieza a ganar terreno. Ya le robé el culto. Ya lo cansé. Vea, uno puede estar agotado, pero si uno ama a Dios, uno se preocupa por participar de la bendición de Dios, ¿sí o no? Porque uno ama al Señor. Entonces, el primer punto es que si uno se deja cansar, entonces uno también se deja desanimar. El desánimo no proviene de Dios. ¿O sí? Ay, hermano, es que tengo un desánimo. Pues póngase a pedirle a Dios que le dé energía espiritual. O sea, esa llenura del Santo Espíritu. Amén. Porque si a uno no lo motivan las promesas de Dios. Yo una vez en el Líbano tuve una experiencia con un joven. Lo aconsejé por todos lados. Yo ya no sabía qué decirle. A lo último yo llegué cansado. Venía de un programa evangelístico. Había acompañado una campaña. Y el hermano dijo, hermano, yo creo que este es el último culto que yo vengo. Así me fue diciendo. Y yo ya no sabía ni qué decir. Le dije, coja esa Biblia firme. Y la cogió. Firme, así la agarró a un ladito. En ese libro hay 3000 promesas.
pero solo depende de usted. Si las toma o las deja, Dios le bendiga. Y eso era lo que necesitaba oír. Sí, yo en la iglesia. Dijo, ¿cómo? 3,000 promesas solo para mí, depende de mí. Le dije, claro, no depende de Dios ya porque Dios ya hizo todo, depende de usted. Las quiere disfrutar, conságrese, y si no, usted verá. Hay gente que a veces se aleja o se descuida o se aparta, y a veces no es ni por pecado, sino por rebeldía y pereza. Porque cuando el enemigo mina con la pereza y con el cansancio, entonces se le roba el deseo del culto y le roba el deseo de orar. Y cuando el creyente ya no ora y ya no va a culto, el diablo dice, ya casi me como esa paleta. Claro, porque es que son los dos elementos que el creyente no debe descuidar. La fe viene por el oír, pero el ejercicio de la fe se incrementa cuando uno ora y ayuna y se ocupa en los negocios de nuestro Padre Celestial. Digamos, gloria a Dios. Entonces ya tiene cansancio y prefiere hacer otra cosa, y ya tiene pereza y no ora, y entonces ahora aparece el entretenimiento. Entonces dice, no, yo creo que mejor no voy a culto, estoy cansado, tengo como perecita, pero sí se puede quedar hasta las 11:30 de la noche viendo televisión y no se duerme. Yo no sé si estoy siendo muy directo, pero hay cosas en Dios que hay que decirlas. Amén, para cuidar nuestra realidad de fe. Porque el diablo cansa, produce desánimo y después lo entretiene a uno en otra cosa. Y la última herramienta que el diablo usa es lanzarle dardos de fuego al creyente en el pensamiento, para que empiece a mirar los defectos de la congregación y las dificultades y los malos testimonios en medio de la obra. Y cuando el diablo logra eso, entonces ya ese lo tiene frío, desanimado, descuidado, sin oración, sin culto y un criticón más. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el orden como el diablo trabaja. Es ahí donde uno tiene que cuidarse. Amén. Bendito el Señor. Yo me puse a dirigir unas cositas de detalles de lo que pasa con las misiones. ¿Y por qué a veces alguien deja de vivir las misiones? Porque le dejó oportunidad al enemigo. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Lo dice la Biblia. ¿Y cuándo le da uno lugar al diablo? Cuando uno empieza a hacer las cosas más en la carne que en el Espíritu de Dios. Entonces, eso depende de tener cuidado. Amén. De tener cuidado. La estructura de las misiones debe ser individual. Cada creyente se estructura de cómo ve las misiones. Amén. Yo conozco hermanos, no son pastores, pero tienen una vocación para evangelizar que uno se admira. Eso le hablan a todo mundo. Y no paran, y eso parece que les dan cuerda, y eso es una bendición. Necesitamos gente así aquí en Páez. Amén. Amén, que uno tiene un propósito y otro dice, yo me uno, yo también quiero, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y el que se une en las misiones, en el plan de Dios, reconoce su área de trabajo. Ningún creyente es una rueda suelta. No, que es que Dios me formó aquí, pero yo me voy a ir a predicar por allá en tal parte. Si Dios te llamó aquí, te trajo aquí, te formó aquí, es porque quiere que seas de bendición ahí. Amén. A no ser que en algún momento Dios te haga un llamado distinto y te envíe a otra parte, que fue el caso de muchos. Yo recuerdo que conocí de Dios y empecé a servirle a mi Cristo en el lugar donde me congregaba, en Murillo, y yo no quería irme de mi pueblito. Estaba contento y amañado. Pero Dios quería pasarme por otra escuela y me sacó de allá. Y me pasó por otros procesos como en 4 o 5 municipios más. Y cuando ya el Señor me pasó el proceso y me consolidó en muchas cosas, entonces ahí sí me envió para Boyacá. Porque Dios es un Dios de procesos. Amén. Y Dios no se equivoca. Pero uno debe estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, que usted está en X comité.
Ah, no, yo soy del comité de Dorcas, no de evangelismo. Las Dorcas evangelizan mujeres. Que yo soy del comité de jóvenes. Joven llama a joven. Que yo soy de escuela dominical. Busquemos la forma de articular a los niños. Aquí hay más maestros de escuela dominical y tienen trabajo también el domingo en la mañana, pero yo me doy a la tarea de reunir todo lo posible otra vez en el discipulado del domingo por la tarde. Y a veces se llena este salón de solo muchachos y adolescentes y niños. Y también vienen niños de inconversos y disfrutan la clase y aprenden. Amén. Para hacer las misiones, no se preocupe tanto por el cómo se lo da el Espíritu Santo. Porque el Señor mismo dice, no os afanéis por lo que tenéis que hablar, porque yo os daré palabras. El cómo lo hace Dios. El asunto es estar dispuestos. Y es ahí donde muchas veces se falla. ¿Qué tan dispuestos estamos para hacer la obra de Dios? Amén. Es ahí donde uno tiene que considerar, ¿estoy haciendo de verdad lo que Dios me está pidiendo? Porque el Señor dice, y este texto se lo aplicamos mucho al inconverso, pero es para la iglesia. Dame, hijo mío, tu corazón. Le está hablando al hijo, no a la criatura que está afuera. Pero a veces el Hijo de Dios le da un pedacito al Señor y se reserva el resto para sus cosas. Qué bueno es poder decirle al Señor, Señor, tú me has pedido el corazón y te doy todo lo que soy. Porque quiero servirte con propósito. Quiero hacer las cosas persiguiendo un resultado, no por mi capacidad, sino por tu respaldo y tu bendición. Para que usted y yo podamos hacer un buen trabajo en las misiones necesitamos 4 cosas. 1, tener claro el llamamiento. ¿Quién te llamó? No te llamó el pastor, no te llamó ese hermanito que te visitó, no. Dios te está llamando y por eso te tiene en la iglesia. Directamente es el Señor Jesucristo el que nos llama y por la palabra nos convence y nos forma. Amén. Después de que tiene claro su llamado, estar aprobado delante de Dios. Amén. Porque usted en algún momento puede tener la aprobación de los demás, pero Dios te aprueba. Dios conoce lo íntimo y lo secreto de tu alma. Dios conoce lo más escondido de tus pensamientos. Y uno mismo sabe cuando es o no aprobado por Dios. Y uno, más allá de ser llamado, debe estar aprobado. Amén. Y después de que es aprobado y que sabe que tiene un llamado de parte de Dios, debe tener unción. Porque la Biblia dice que la unción es la que rompe todo yugo. Yugo de maldad, yugo de pecado, yugo de hechicerías o de brujerías, donde tenga que llegar a orar que la gente sea libre. Hay gente que tiene yugos de inmoralidad y nunca han podido romperlos. Pero si ese evangelista lleva unción, se puede romper ese yugo de pecado y esa gente será libre para vivir en Cristo. Digamos gloria a Dios. Entonces se necesita tener claro el llamamiento, saber que de verdad es alguien aprobado por Dios y que tiene unción. Y luego que sabe que tiene unción, que cuenta con el respaldo de Dios. Sin esas 4 cosas nadie puede hacer misiones. Pero si tenemos esos 4 elementos, podemos hacer misiones. ¿Por dónde empiezo? No, hermano, yo me voy a ir a predicar al pueblo de arriba. No, la Biblia dice Jerusalén, la casa, Judea, mi vecino, Samaria, el que está más allácito, y luego sí me extiendo hasta lo último de la tierra. El orden es, primero la casa. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión conocí a una hermanita muy querida en la congregación de mucha oración y de mucho evangelismo. Pero su esposo no era convertido y sus hijos tampoco. Había un problema. La viña propia, la viña de ella no la estaba cultivando la viña afuera. Si algo debemos cultivar usted y yo en la fe cuando hablamos de evangelismo y de misiones, es que Dios le revele su palabra y su verdad a los de nuestra casa. ¿Cuántos tenemos familia que no tienen ni idea de la riqueza del evangelio todavía?
Todos. Yo tengo familia que a veces hasta se enoja porque les mando el link del culto. Pero yo lo hago porque los amo en el amor de Cristo y de algún modo el Señor les tendrá que hablar. Amén. Que por lo menos cuando el Señor los llame a cuenta, el Señor tenga que decirles, alguien le estaba insistiendo de tal y de tal y de tal forma para que me conociera y no quiso. Y no que tenga que decir ese alguien, uy, yo tenía familia que nunca me habló de Cristo. Qué bueno que nosotros nos identifiquemos en cumplir la vocación a la que Dios nos llamó. Amén. Entonces, si usted está en un comité, ejerza su cargo no para agradar al pastor, no para agradar al resto de los diáconos de su equipo de trabajo. Usted forma parte de ese honor de cargo en la iglesia para servir a Dios en bendición de muchos. Y solo Dios sabe hasta cuántos puede alcanzar con lo que hace. Estemos de pie, vamos a orar dando gracias. Amén. Porque más allá de hablar de la historia de las misiones en Colombia, hay que hablar de las misiones personales. Usted ha aprendido del Evangelio. ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha enseñado? ¿Cuántas perlas has agregado a tu corona? ¿Cuántas almas han llegado a la iglesia por tu trabajo? Amén. Eso es importante. Algunos dicen, me gané 1, me gané 2. Otro dice, me gané 10. Y recuerdo un hermano de 60 años llegó una vez al lugar donde estábamos y dijo, hermano, yo le estoy pidiendo al Señor que no me deje ir a la eternidad sin agregar perlas a mi corona. No me he ganado a ni uno y tanto tiempo en la iglesia. No aprovechó de pronto de joven que estaba enérgico para ganarse a alguien. Y ahora quería desgastarse por ahí aguantando sola al pie del predicador a esa edad. Qué bueno que si somos jóvenes le dediquemos esta energía y esta fuerza de nuestra juventud para servirle al Señor. Amén. Y digámosle al Señor que nos ayude a ser evangelistas. No, hermano, es que yo no tengo ese don. Recuerde que ese don no es que sea una opción. La Biblia dice que nos escogió y nos dio identidad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea que hablar y dar testimonio del evangelio se convierte en un deber de todo cristiano. Porque somos salvos para servir. Nunca olvide eso. Hermano, es que no tengo un cargo en la iglesia, a mí no me nombraron en el altar. Yo conozco gente que no tiene cargo, no tiene nombramiento, pero a veces trabajan más duro que el que tiene cargo y nombramiento. Créame que los he visto. Gente que sirve no porque los nombran, sino porque ven la necesidad y se enfocan en ser canal de bendición en medio de la obra, aunque no tengan un cargo en la iglesia. Pero les nace servir. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu de servicio y que nos avive ese deseo de ser evangelistas. Claro, cuando uno va a evangelizar aparecen temores y muchas cosas. Pero recuerde que Dios nos dará palabras. Y que si usted esas palabras las lleva con unción, aprobación y respaldo del Señor, la persona que lo escuche dará fruto para Dios. Amén. Porque no son sus palabras, es el propósito de Dios a través de su vida, a través de su testimonio, a través de sus labios. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por este espacio de culto, por esta oportunidad que hemos podido meditar en tu palabra para reconocer el valor de hacer misiones. Señor Jesús, te ruego que bendigas a cada uno de los hermanos que han venido a este lugar de culto en este día y también a quienes pueden de uno u otro modo participar por medio de las redes. Señor Jesús, obra de una forma poderosa en la iglesia. Te ruego, Padre Celestial, que nos des ese espíritu de servicio, ese fervor para ser evangelistas. Ser evangelista es testificar de la obra de Dios en su vida personal. Así como el Señor le dijo a aquel hombre al que liberó, ve y dile a los tuyos cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Es eso lo que tenemos que ir a decirle a nuestros amigos y vecinos. Cómo Dios en medio de la enfermedad nos ha dado salud. Cómo Dios en medio de la escasez ha sido nuestro proveedor. Cómo Dios en medio de la angustia ha sido nuestro consuelo. Cómo Dios en medio de los problemas ha sido nuestro mejor director para resolverlos. Alguien que sabe que está completo en Jesucristo, que en agradecimiento le dé un aplauso al Señor Jesús. Padre maravilloso, ayúdanos a seguir creciendo en tu voluntad.
Gracias por esta palabra y despierta en cada uno de nosotros ese espíritu de evangelista. Que no dejemos que el enemigo tome ventaja, que siempre estemos dinámicos en el ejercicio de el hacer tu obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a mi hermana Alcira para que ella reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto de oración y evangelismo en esta oportunidad. A todos, amados hermanos y niños, bueno, todos, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Está en la oficina. Gloria a Dios.